Para el ánimo. Vamos allá. Para arriba. Vamos allá, los invito a conocer una de las ciudades más grandes del siglo XVIII. Así se las presento. Viajemos a Europa, estamos todos contentos. Imaginemos que nos podemos tomar un avión y vamos. Y una cerveza. Sí. Bien. Muy bien, sí. En el avión, durante el viaje. Y vamos a este siglo XVIII y ubicarnos en Portugal. Bien. Vamos a la ciudad de Lisboa. Ah, bien. ¿Sí? Bien. Creo que a todos Regina Pacelli nació en Lisboa. Mira vos, no sabía. Y ahí le voy a pedir a Rodolfo, nuestro operador, la imagen 1, porque lo que vamos a ver es un grabado de aquella época en el que vamos a ver ahí con la flecha, bueno, no se ve muy bien esa flecha violeta arriba a la izquierda, pero está señalando lo que el lugar sobre el río Tajo sigue estando Lisboa. Esta historia comienza en este siglo XVIII, a mediados del siglo XVIII, y por entonces, si bien Portugal ya venía trastabillando un poco, seguía siendo este gran imperio ultramarino totalmente consagrado. Recordemos que desde Macao, allá en la actual China, que hoy la conocemos como una marca de candados, pero es por la ciudad de Macao, pasando por África y llegando hasta el Amazonas, el imperio portugués estaba por todos lados. Así que en la imagen 2 vamos a ver que esta ciudad de Lisboa era una ciudad grandilocuente, era una de las 4 ciudades más grandes del mundo en la época, vivían 250.000 personas, ahí vamos a ver en la imagen 2. Pero salían al mar enseguida. Ya hemos hablado acá en su momento de la ruta de la seda y cómo todas las especias entraban a Europa por el puerto de Lisboa, así que gozaba de una salud espectacular. Además tenía un viento de cola, le podríamos decir, que venía de las colonias del Amazonas, o sea, de lo que es hoy Brasil, donde le entraban nada más ni nada menos que unas 15 toneladitas de oro por año, ¿no? Así que si uno está medio flojo, si no llega a fin de mes o está corto de monedas, sabes que el 1 de enero te llega anualmente unas 15 toneladas de oro. Así que Lisboa gozaba de una tremenda salud. Fíjense qué hermosa esa imagen. Hasta que vamos a ir a la imagen 3, porque esta imagen idílica, y hasta acá llegó la felicidad, se transformó un 1 de noviembre de 1755 en eso, ¿sí? Este es un grabado francés basado en los hechos que ahora vamos a contar que sucedieron ese 1 de noviembre de 1755, que es el Día de Todos los Santos. Sí. Y Lisboa tenía una característica, que era la ciudad por lejos más católica por entonces, y al ser la de mayor riqueza tenía 40 iglesias, 90 conventos. La gente este día de Todos los Santos tenía la costumbre de encender una vela, la procesión, y encender una vela en su casa por cada ser querido ausente. Así que si se te habían muerto muchos, tenías la casa, exactamente, un montón de velas. Bueno, resulta que eran las 9 de la mañana, habíamos pasado un poco de las 9 de la mañana de ese 1 de noviembre de 1755, cuando el piso empezó a temblar. Ahí moví un poco la cámara a propósito, y se vino un sismo tremendo. Qué momento. La gente salió despavorida. Lo primero que hizo la gente era que empezó a ver que desde las laderas empezaban a caer rocas. Entonces se fue a la zona del puerto, a la zona más lejana, desde donde uno entiende que le pueden llegar en un sismo, piedras, un terremoto, las piedras a ellos. Así que se fueron rapidísimo. Ahí ya vamos a llegar, porque esta es una historia triste de muchos capítulos. Duró 4 minutos. Todo lo que hemos escuchado en los terremotos recientes, de 15 segundos, 30 segundos como mucho, imaginemos que entre 4 y 6 minutos, depende a quién le preguntemos de la época, es lo que duró este terremoto. Entonces salieron despavoridos hasta esas zonas bajas. Una de las cosas interesantes de esta historia que encontré es que se considera el primer acontecimiento mediático de la historia europea. ¿Por qué? Porque cuando todas las demás ciudades empezaron a enterar de lo que había sido esa imagen que estamos viendo, que tembló Lisboa durante 4 minutos, empezaron a estar ávidos de información, de chismerío, qué es lo que pasó, cuánta gente murió, por qué pasó esto.
Así que no solo la Gaceta de Lisboa, sino la Gazette de France y distintas magazines ingleses o la Gaceta de Madrid se preocuparon mucho por publicar, por supuesto, a los días, a las semanas después de todo lo que había acontecido, y la gente lo compraba con mucho afán. No había radio, no había internet, claro. No había nada. Pero ¿qué es lo que había pasado en ese lugar? Vamos a ir a la imagen 4, porque esa imagen, y ahora nos metemos un poco en la geología, vamos a ver que estamos, nosotros que nos consideramos en este planeta tan estable, porque fundamentalmente si estamos hablando desde Buenos Aires, que acá no se registra un sismo de hace muchísimo tiempo, pero sabemos que esto es simplemente una idea fantástica en nuestra cabeza, porque la Tierra en su cascarón, le vamos a decir, tiene unas placas tectónicas que están metiéndose por abajo una por la otra, impactando, ascendiendo. Por ejemplo, la placa índica impacta contra los Himalayas y eleva la mayor cordillera que tenemos en todo el planeta. O del lado del lado del Pacífico tenemos una subducción, una placa tectónica que se está metiendo debajo de otra, que es la americana, y ahí está también generando debajo de Chile unos sismos que no son las consecuencias de los sismos que hemos tenido incluso acá, porque sabemos que la naturaleza no respeta límites políticos, así que el terremoto de San Juan, al que fue Perón con Evita en su momento, fue como consecuencia de esto. Porque los chicos eran chiquitos, que fue ese de Caucete. Claro. Yo vivía acá en Olivo, una casa en planta baja. Pero me acuerdo que lo sentimos, que se movía la araña de un lado a otro. Claro. Se sintió. Recordemos que es tan impresionante. Yo he estado ahí en la zona del terremoto de Caucete en San Juan, y hay una zona donde se ve una falla generada y uno ve como si fuera de la planta baja a un primer piso, a un segundo piso. O sea, los paisajes se transforman después de un terremoto. Bueno, y lo que pasó justamente ahí en la imagen 4, vemos todas estas placas tectónicas, y ahí con un circulito amarillo me encargué de señalar la zona que está justamente bien cercana a Lisboa, y ahí vemos que está el límite entre dos placas, ¿sí? Ahí arriba a la derecha. Entonces, claramente ese sismo provenía de esa zona, y vamos a ver ahora una imagen 5, porque no es de sorprender que si uno ve hoy en día un mapa sísmico, ahí está mostrando nuestro operador, fíjense que ahí está justamente el norte de África y el sur de Europa, la península ibérica, y en el círculo está mostrando justamente el límite entre esas dos placas. Ahí está con un color verde porque es un tipo de límite especial. Algún día, si quieren, hablamos un poco más de geología y lo expandimos, pero ese es un límite de placas que puede haber sismos. Claro, este es un mapa tectónico, bajo suelo, del subsuelo. Sí, del subsuelo, exactamente, claro, no es que uno lo ve. No es el mapa político ni geográfico. Exactamente, un límite natural. Bueno, acá lo que tenemos es un mapa de la sismicidad que tiene la península ibérica, y fíjense que están todas de la península ibérica hacia abajo. Esos puntos rojos son todos eventos sísmicos chiquititos, no tan grandes como el que estamos contando, pero está indicando una división entre placas. Y ahí vamos a ver a la imagen 6, porque lo que los pobres lisboetas, tuve que buscar el gentilicio, no lo conocía, creía que era lisbonense o lisboense. Bueno, lo que no sabían es que, fíjense que ahí en el mapa yo puse una imagen con un circulito rojo ahí medio garabateado. ¿Por qué está garabateado? Porque la realidad, ahí van a ver a Lisboa al norte, ¿no?, de la imagen. En Portugal está garabateado porque no se sabe a ciencia cierta el punto exacto donde es que se produjo este sismo, que fue en 1755, pero se cree que fue por ahí. ¿Y qué es lo que no sabían los pobres lisboetas? Es que el terremoto sucedió en el mar. Y entonces, acá me dice el operador que está correcto, lisboeta, eso es lo que entiendo, así que seguimos adelante. Era en el mar, entonces esto se define como un maremoto, y sabemos que si en el mar se produce un terremoto, no solamente nos llegan las ondas a través de la corteza terrestre, que es lo que les pasó a estos lisboetas, sino que después te viene un tsunami. Y ahí vamos a ver la imagen 7, donde vamos a ver
que una de las... Bueno, lo que ellos no sabían, esta imagen es un convento del Carmen, Carmo es en portugués, que se dejó justamente, ahí en la imagen anterior esa, se dejó justamente hacia lo abierto, esto es la parte de adentro de una iglesia, se cayeron los techos y 700 feligreses ese día murieron ahí, uno de los tantos que murieron, pero para festejar el Día de los Muertos. Porque estaban festejando el Día de los Muertos, mirá qué sarcástica que está Cristina, bueno, para hacer el último programa del año. Estamos. Y dejaron ese techo abierto justamente como recuerdo de este terremoto en Lisboa. Pero mirá el arco. El arco, esos son los ojivales. El arco ojival que estuviste explicando. Muy bien. Este año nos metimos con eso. Pero lo que no sabían hasta este momento, los que sobrevivieron a esto, los que no sabían era que ese terremoto no había finalizado, porque era un maremoto. Y ahí vamos a ver la imagen 8, porque en la imagen 8 lo que vemos es desde el punto donde existió, que se llama el epicentro, ¿no? El punto sobre la corteza terrestre, donde sucedió el sismo, cómo se empezó a expandir las olas. Y en esta imagen 8 lo que vamos a ver... se fueron todos para el mar y los agarró el tsunami. Exactamente. Fíjate que en la imagen 8 lo que podemos ver es que las zonas rojas son lo que tardan de 1 a 4 horas las olas en llegar. Las zonas amarillas de 5 a 6 horas, las verdes de 7 a 14 horas y así. O sea, como para que empezamos a ver que incluso en el Caribe se registraron esas olas que llegaron. De repente, imagínense, no hoy en día, como si hoy en día fuera que hubiera unos surfistas ahí, se darían cuenta, pero en ese momento están con los barquitos y de repente vienen unas 3, 4 olas grandes y dicen ¿qué pasó? Acá hubo algo en algún lado. Y acá vamos a empezar a mostrar de un video donde vamos a ver lo que sucedió en Japón. Vamos a saltar años para recrear lo que pudo haber pasado en Lisboa. Fíjense, esto es en cámara rápida, es un evento de una media hora que yo lo resumo en un minuto, pero fíjense cómo acá el agua va en dirección opuesta a donde están yendo los barquitos, digamos, naturalmente está bajando hacia el otro lado, pero de un momento a otro el agua empieza a ir contra la corriente, como estamos viendo ahora, y es como que el mar te invade. Fíjense. Ahora tengo que ir a Mar del Plata. Bueno, ahí está. Mirá, pero fíjense, o sea, uno siempre vio que el río iba para un lado y de repente el agua entra y fíjense, fíjense, a contramano, es una buena definición. Fíjense cómo invadió Japón en este sismo que fue en el tsunami del 2011, creo que fue. Pero fíjense cómo las personas que todo el tiempo estaban acostumbradas a ver que el agua fluía en la imagen hacia el mar, de repente se les viene el agua encima. Bueno, exactamente esto es lo que sucedió en Lisboa en 1755. Si querés lo podemos poner de vuelta, ¿puede ser? Porque como para recalcar esto, que me parece muy interesante, uno siempre, si uno viviera ahí, acostumbra a ver como que, acá, como todos para el mar. El agua va de derecha a izquierda, ¿sí? O sea, de derecha a izquierda es donde, hacia las montañas, o sea, no las montañas, pero hacia abajo. Bueno, ahí el agua está yendo en contra de lo que siempre va el agua. Es una locura. Una locura eso, Y bueno, ahí no dejé el audio, pero se escucharía a los japoneses hablando muy rápido, porque esto lo aceleré. Son media hora puesta en un minuto, pero sorprendidos porque fíjense cómo empieza a subir, y ahora me parece la imagen más tremenda es cuando se ve desbordado esa costanera, que es como si fuera nuestra costanera, y fíjense ahí, ¡pum!, te invadió el agua. Así que esto es lo que sucedió, como contabas vos, Cristina, que se les vino encima el agua porque justamente los lisboetas se habían ido a la zona del puerto, lejos de las montañas, porque decían acá estamos tranquilos, de última nos tomamos un barco y nos vamos, cuando sucedió algo que siempre pasa, que los sorprendió y que siempre pasa, y ahora estamos muy acostumbrados a escucharlos, e incluso en el tsunami que pasó también en el sudeste asiático y en Chile, es que momentos antes de que te venga el tsunami, se va el agua se retira, entonces los barcos
Claro, como si el mar se chupara el agua, la gente estaba en el puerto, vio que el lecho marino se quedó seco, húmedo, sí, pero sin agua, y empezó a caminar sobre el lecho marino. Y muchos de los que se han salvado de los tsunamis es porque se dieron cuenta del cambio del agua. Ah, mira. Claro. Bueno, ahí la vamos a ver te da sorpresa, en la imagen 9 que justamente lo que sucede es que el agua, porque recordemos que es una ola que se genera allá en el medio del mar, ¿no? Esa ola, que sería la imagen 1 ahí donde está el terremoto, es como si nosotros creáramos en nuestra pelopincho una vibración de unas ondas o le tiráramos una piedra. Esto es un movimiento inverso, ¿no? De abajo hacia arriba, pero es un impacto, y ahí en el 1 lo que empieza a generar son olas que son mucho más grandes que las que normalmente genera el viento. En la imagen 2 lo que vemos es que justamente esa ola, que si uno está en el medio del mar, capaz que no se da cuenta, o es una ola grande, pero te levanta y no te levanta tanto, cuando va llegando hacia la costa, como la costa se va haciendo cada vez de menor espesor hasta llegar al límite con a la playa, ahí esa ola es una tremenda cascada que se te viene encima, y eso es lo que se define como un tsunami. Y otra cosa interesante que tiene el tsunami, fíjense que no solamente la ola te invade y te arrasa toda, en este caso Lisboa, sino que después en la imagen 3 se retira, pero al igual que la pelopincho con la onda, va y viene. Claro. Entonces el mar se retira, la gente se relaja y capaz que pasan 2 o 3 minutos y de repente ven que el agua vuelve a subir. O sea, es como una gran marea que te vuelve a invadir. Importante contar esta historia ahora que la gente sale de vacaciones. Claro, yo lo traje para Margarita, que ya spoileó que se va a Mar del Plata. Mirando el mar tranquilo, tomando mate en Mar del Plata y ves que el agua se empieza a retirar. Ya me voy. Claro, porque lo interesante es que los lisboetas dijeron, che, hay comida. Porque estaban los pescaditos ahí, los podían agarrar. Pero ahí les vino el maremoto, el tsunami, perdón, y el 80% de las construcciones de Lisboa se cayeron, y aún más importante, 60.000 personas murieron de una ciudad que tenía 250.000 habitantes. Ahora, eso no es todo. Momento. Eso no es todo. Porque a donde no llegó el agua, se generó un gran incendio. ¿Por qué, Cristina? Por la velita. Las velitas empezaron a prender fuego toda Lisboa, y dicen que fue un incendio que duró 5 días. O sea, lo que no se mojó no le faltó nada. Por eso es que esta catástrofe modificó el pensar de muchas personas en Europa. ¿Por qué? Porque lo primero que se preguntaron los lisboetas, dijeron, ¿cómo puede ser? Yo soy creyente, voy a la iglesia, voy el día de Todos los Santos, me levanto temprano, prendo la vela y se me cae un techo, y muriendo con otras 699 personas en ese convento que mostrábamos. Y murió un montón de personas que eran muy creyentes. Entonces dijeron, ¿cómo puede ser? Sí. Yo tenía un pacto con Dios y no se cumple. Al revés. Entonces, ahí lo interesante es que por entonces dominaba un pensamiento que, vamos a citar, acá le voy a mostrar a Margarita porque esto es en francés. Siempre demos alguna referencia. Todo es para mejor. Muy bien, y que se traduce, claro, es la idea de si sucede, conviene. O sea, todo es para mejor. Claro, esta idea de, bueno, si nos viene un terremoto debe ser porque Dios nos está castigando por alguna razón, qué sé yo, y la naturaleza en verdad es buena, pero estas cosas suceden para que nosotros tomemos conciencia. O sea, esta idea que hasta entonces era muy común pensar en Europa, si sucede conviene, ¿no? Y todo lo que venga siempre va a ser para mejor. Algunos filósofos europeos ya no le empezó a gustar esta idea, no se lo creyeron, y ahí es cuando aparece, entre varios, Kant y, por ejemplo, Voltaire, donde él escribe su novela Cándido, donde él hace una mención, ¿sí?, de este terremoto, atacando la noción de que Dios sabe lo que hace. O sea, él empieza a decir que tampoco creamos que esta naturaleza es tan buena, ¿sí?, y que si todo lo que sucede conviene, porque esto claramente, digamos, si hasta estas personas que eran
ultracatólicas, Claro, con fe, etcétera. Sucedió, tal vez puede ser que haya una cierta crueldad en la naturaleza, que la presencia del mal en la tierra exista y que los azares a los que se encuentra sometida la vida también te pueda pasar. Sí, o sea, la vida te da sorpresa. de hecho, yo la verdad que no leí la novela Cándido, pero capaz que algún oyente nos pueda corregir, pero lo que escuché de una anécdota donde Voltaire mostraba eso era que al personaje principal se le cae un amigo, sucede Cándido en Lisboa, se le cae un amigo desde el puerto al agua. Y cuando otros lo empiezan a ayudar, dice, momento, dice, si se cayó es porque Dios quiso y tal vez todo este puerto se diseñó para que él en algún momento trastabillara y se cayera. Así que no hay que salvarlo porque si sucede conviene. Con esta ironía, Voltaire, en su novela Cándido, que repito, no leí, pero escuché que se contaba esta historia, comenzó un movimiento donde no todo se aceptaba como la iglesia decía que tenía que ser. Claro, exactamente. Así que vamos a ver la imagen 10. Voltaire es un ejemplo de racionalismo. Claro. Ahí está, muy bien, claro, me lo imaginaba. En la imagen 10 lo que vamos a ver es lo que queda, lo que se supone que queda de aquellos depósitos de ese gran tsunami que llegó, y vamos a ver en la imagen 10 unos grandes pedazos de la plataforma continental que tiene ahí en aguas adentro, que tiene enfrente de Lisboa. Fíjense, esos son pedazos que han venido de la plataforma continental, tal vez 100 kilómetros agua adentro, y fueron traídos por el tsunami y depositados en la costa. O sea, no hay otra forma que exista para traerlos que algo que hoy en día está allá tan profundo, si no es por un evento catastrófico como es esto, que recordemos que es la catástrofe natural más grande que sufrió Europa en su historia que se recuerde, ¿sí? Claro, mira, para los que buscan almeja pueden encontrarse. Claro, si te encontrás con esto, quiere decir que cuidado, que es zona de tsunamis. A todo esto hay que avisar que toda la costa andaluza y toda la costa del Mediterráneo ya están avisados de que esto puede suceder. Yo no voy a decir que la naturaleza me está diciendo esto. En mi interpretación de lo que la naturaleza dice es que justamente en límite entre placas tectónicas puede suceder nuevamente esto. De hecho, Lisboa y en varios lugares de Andalucía están ya preparados para que pueda suceder esto. Esperamos el año con cualquier sorpresa. Para arriba. Mon Dieu. Y en la imagen 11 vamos a ver otra cosa interesante que a mí como geólogo me gusta mostrar, que es los datos que a uno lo llevan a pensar que hubo también un gran tsunami. Es esto, fíjense, a la izquierda de la imagen lo que se muestra es un suelo natural donde está la tierra con unas plantitas. Fíjense, a mano izquierda están las tierras con unas plantitas. Hasta ahí no pasó nada. Es antes del 1 de noviembre de 1755. Y después hay un hundimiento, que es lo que muestra ahí, que dice durante el terremoto. Fíjense que el suelo baja un poquito y arriba dice tsunami, porque ahí viene esa gran ola, ¿sí?, que te pasa por encima todo ese suelo. Entonces lo interesante es que hoy en día lo que uno encuentra es lo siguiente. Fíjense, décadas después, lo que está mostrando la imagen más a la derecha es que está el suelo original, o sea, con todo su humus y todo lo que tenía la para... tierrita, todo. Exacto. Después, eso fue previo al tsunami, una capa de arena, que es la amarilla, que es lo que trajo, fíjense, ahí está mostrando un caso real a la derecha, una capa de arena que puede tener, no sé, 30 o 40 o 50 centímetros de espesor, que es toda la arena que trajo el tsunami, que me trajo y me invadió la ciudad, o en este caso ese suelo. Y después, tiempo después, la naturaleza sigue su curso y vuelve a formar un suelo sobre esa capa amarilla. Entonces queda ese sándwich de suelo antiguo, capa de arena, suelo más moderno, como para identificar. Bueno, lo último para contar de este terremoto de Lisboa es que tras el terremoto tomó cartas en el asunto un tal Marqués de Pombal, que él con su frase, que me gustó la frase de él, era:
enterrar a los muertos y alimentar a los vivos, agarró todos los muertos y rápidamente los sacó en barco y los tiró en alta mar, contrariamente a lo que la iglesia decía, no, santa sepultura, qué sé yo. Él dijo, tengo 60.000 muertos, Claro. hay que sacárselos de encima porque la gente que... La peste viene. Claro, después. viene la peste, así que Pombal lo sacó y empezó a reconstruir a esta Lisboa que hoy en día encontramos. Hay una arquitectura que se denomina Pombal o pombálica tras lo que él pregonó, porque él dijo, bueno, vamos a hacer edificaciones más sólidas y más separadas entre sí. O sea, esta cuestión que tenemos acá, medianera con medianera, no. Tiene que estar un hueco en el medio separados para que si se cae uno, el otro no corra riesgo de que tire al otro. Claro. Así que este marqués de Pombal fue muy conocido por entonces y además porque mandó cartas a todo el reinado y también lo hizo en la corona de Castilla preguntando, fíjense, este cuestionario. ¿Qué ocurrió ese día, el día del sismo, en cada pueblo? Porque esto recordemos que se sintió hasta en Hamburgo, o sea, Claro. toda la península ibérica se sintió el terremoto. ¿Qué ocurrió ese día? ¿A qué hora? ¿Qué tiempo duró? ¿Qué movimientos se observaron en los suelos, ríos, fuentes y edificios? ¿Hubo algún evento notable antes de que comenzara? ¿Los animales cambiaron su comportamiento previamente? Y esto se reconoce, lo que hizo el Marqués de Pombal y otros, como el antecedente de la sismología. O sea, muy bien. ver qué indicios y ellos claramente por las cartas que les iban llegando les iban viendo que la ciudad más cercana a Lisboa decían que había sido el sismo a las 9:40 y pico, con obviamente la impresión de la época, pero tal vez les llegaba una carta de Madrid y dice, no, acá nos llegó a las 10:30 y pico. Claro. Bueno, o sea, hay que Podrían mirar para el armar- otro lado, porque no vino de Madrid, porque Claro. Madrid pasó después el terremoto, vino del lado del mar. Así que aquí tenemos la historia de este todo era terremoto de para Lisboa. mejor. Hermoso. Todo fue para mejor. Para mejor. Afortunadamente esto ya pasó y te tengo la buena noticia que en la zona de Mar del Plata es un margen que se llama geológicamente margen pasivo y hay muy pocas chances de que suceda. Bueno, no vamos a descartarlo, pero vaya a Me Mar del puedo Plata poner tranquila a tomar mate en y la después nos playa. cuenta. Bien, entonces, viajen tranquilos, con alegría de estos recuerdos. Así que allá vamos. Gracias.